en este momento. Así que para ponerlos a ustedes en contexto. Pero para iniciar los fuegos, vamos a entrar en algo muy light. Señor Alejandro Pujar, ¿es verdad o es mentira? ¡Atención! ¿Es usted candidato a la presidencia del Partido Republicano? De O'Higgins. ¿De O'Higgins, bien digo? Sí, sí. Cuéntenos eso. ¿Cómo fue que se le ocurrió meterse en esa papa caliente? Oye, había que decir que precandidato, porque formalmente el partido no ha hecho la convocatoria oficial a las elecciones que debieran verificarse según trascendidos entre marzo y abril de este año 2025. Sabemos, tenemos la información de que habrían 11 regiones del país que tendrían sus directivas vencidas, o sea, que terminaron su periodo formal de ejercicio del cargo. Yo conversaba el otro día, por ejemplo, con el presidente de Valparaíso, me decía que él había terminado el 9 de diciembre. Entonces, estamos todos esperando que el partido, el presidente, la secretaria general, que forman parte del comité electoral del partido, hagan la calendarización y convoquen. Entonces, técnicamente sería un precandidato porque todavía ni siquiera hay una convocatoria formal. Y esto de ser candidato, Fernando, bueno, tiene que ver un poco con el diagnóstico que uno hace de que lamentablemente en los partidos políticos hay algunos problemas de liderazgo. Tuvimos algunos problemas acá en O'Higgins, una directiva que incluso hubo gente que renunció, que hubo cambio en los personajes, y un liderazgo, digamos, de bajo perfil, por decirlo así, en forma diplomática, que de alguna manera impactó también los resultados de las elecciones del año pasado. Era evidente que el Partido Republicano iba a sacar cores, iba a sacar concejales, y en eso estamos todos contentos a nivel de región y a nivel de país. Pero también hay que decir de que se pudo haber hecho mucho más. Solamente decir de que de las 33 comunas que tiene O'Higgins, el Partido Republicano solo presentó una candidata a alcaldesa, que fue el caso de Rengo, que obviamente no ganó. Entonces, hay muchas cosas que hacer, especialmente en trabajo de terreno, Fernando, pensando no solamente en esta cita electoral de este año, sino que en las siguientes. Y por tanto, creo que puedo hacer un aporte junto con otras personas que están acompañando este esfuerzo a mejorar el desempeño de una directiva regional de O'Higgins que no ha sido de las mejores con ninguna de sus versiones que había anteriormente. La verdad que lo que tú dices es importante, te corrijo, sí, fueron dos candidaturas a alcalde, San Vicente y Rengo, con respecto al Partido Republicano en la región de O'Higgins. Pero ¿sabes qué? Mirado desde afuera, Fiorina, cuando tú dentro de un conglomerado político, y aquí te hablo como colega que lo vemos desde afuera, muy parecido a él, con el pelo largo, lentes, la misma barba, es muy parecido a Sergio Lagos. Y se ha difundido por varios sectores, por los medios de comunicación, ¿cierto? Una fotografía, ya que este señor no aparece. El tema es que, tal como lo dice Fiorina, se escucharon los gritos, se escucharon las peticiones de auxilio y nadie acudió. Nadie acudió. Ahora, eso tiene, y aquí le voy a pasar la palabra a Alejandro en su calidad de abogado, porque sabemos muy bien lo que significa entrar en una figura cuando tú no tienes nada que ver. De hecho, hay un tema de que cuando tú ves un accidente y hay una persona, ojo si entras en ayuda o no entras en ayuda, si es que no tienes la expertise para hacerlo, porque eso también puede acarrear cierta responsabilidad. Alejandro, en este contexto, ¿qué piensas tú de esta situación que pasó en San Fernando? Bueno, yo pienso lo que pienso en general de todo el problema del crimen organizado y no organizado en Chile. Tenemos un sistema extremadamente garantista. Ojo, no digo yo que no tenga que haber garantías procesales para los imputados, porque cuando uno empieza a mirar por qué se hizo la reforma procesal penal, recordaremos entonces de que antes la investigación la llevaba un juez, que era juez y parte prácticamente, que era instructor, que luego levantaba cargos, de él dependía prácticamente todo y se prestaba para abusos también. No se respetaba la presunción de inocencia. Entonces el sistema procesal penal cambia ese paradigma
y obviamente se hace más garantista. Pero parece que en Chile y en muchas partes del mundo tenemos esos malos hábitos de irnos como al extremo. Y hoy día los delincuentes tienen más garantías que las víctimas, y eso lo vemos todos los días. Y en el caso de estos crímenes, lo que ocurre, a mi parecer, es que al exceso de garantías se une un sistema de penalización que es muy débil. O sea, hoy día en Chile, matar a una persona, en el peor de los casos para el delincuente, le podría significar una pena de 20 años, de 40, pero el tipo tiene que matar a 3 o 4 seguidos, tiene que tener antecedentes, tiene que tener una serie de agravantes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal tiene un montón de atenuantes. Imagínense, para que vea usted las cosas mal hechas. Si yo eh, mato a alguien o lo atropello, caso clásico, bajo el efecto de la droga o el alcohol, voy a alta velocidad, casos reales. En Antofagasta la otra vez un sujeto mató a una familia completa, los arrolló en un vehículo. Esa persona podría tener un atenuante en su eventual pena por el solo hecho de entregar una suma ínfima de dinero en beneficio de los familiares de la víctima. Esa es la atenuante denominada el querer reparar el daño causado. Yo puedo matar a alguien y puedo después depositarle 50.000 pesos a la familia de la víctima y el juez, porque aquí le echa mucha culpa a los jueces, pero el juez tiene que aplicar la ley. La regla general es que los jueces aplican leyes. Es verdad que hay jueces que son medio desubicados, ¿ya? Pero para eso están los recursos y para eso están los abogados, para acusar cuando el juez hace cosas que no corresponden. Pero volviendo al ejemplo, el juez, si el abogado le dice a su cliente, deposítele 50 lucas, porque vamos a alegar la atenuante de querer reparar el daño causado, a la hora de la sentencia, a la hora de la condena, el juez tiene que considerar esa atenuante. Y ese atenuante le va a significar una rebaja de 1 grado en la pena. Luego agréguele que tenía irreprochable conducta anterior, pero muchos dicen, oye, pero ¿cómo puede tener irreprochable conducta anterior si esta persona ha sido detenida 3, 4, 5 veces antes? Claro, pero los 3, 4, 5 veces antes, todos los juicios quedaron votados. Y no se le condenó, no se le persiguió. Entonces, para efecto de este nuevo crimen o delito, tiene irreprochable conducta anterior, segunda atenuante. Y luego agréguenle lo que dije al principio, de que las penas en general en Chile son bajas. Entonces, al final, cometer delitos casi de cualquier naturaleza sale gratis. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo. Hay que elegir legisladores que pongan mano dura, que estén dispuestos a aumentar las penas, que estén dispuestos a eliminar las atenuantes o a reducirlas, que se revise, por ejemplo, el procedimiento de beneficios carcelarios. A mí me parece una barbaridad que vía reglamentos de gendarmería una persona a la mitad ya de su cumplimiento de pena ya empieza a salir a la calle. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, cuando las personas como yo, hace 5, 10, 15, 20 años, decíamos que esto se venía vendiendo, decían, no, ultraderechista, fascista, nos atacaban, que eran populistas penales, y bueno, hoy día tenemos estos resultados. Entonces, no sacamos nada, y con esto termino, Fernando, con ponerle apelliditos a las leyes como femicidio, si al final las sanciones no son para todos igual. Matar a un hombre o una mujer es tan grave en un caso o en otro y la sanción tiene que ser gravísima. Una persona que mata debería quedarse fuera del sistema de la sociedad y estar preso mucho, mucho tiempo, por lo menos. Yo creo que tienes toda la razón en ese aspecto, además que hay que decirlo que no solamente en el ámbito del homicidio, sino que también si nos vamos al robo, ¿cierto? El robarse una gallina, pagáis lo mismo que si te robáis un camión o un supermercado completo. Mira, para profundizar la información, hay que decir que la mujer chilena de nacionalidad, ¿cierto? 41 años, oriunda de Nancagua, ¿cierto? Fallecida con alrededor de 4 heridas cortopunzantes en la zona torácica y cuello provocadas por un cuchillo tipo cocinero, el cual se encontró en el exterior del departamento. Hasta el momento, ¿cierto? Se hacen diligencias correspondientes al hecho, se entregó la información. Con todo lo que había, donde yo me decía, tranquilo, Juan, me decía, tranquilo, esto. Oye, el imputado, el demandado,
se comió con zapato y todo, supuestamente de la corporación judicial, al fiscal. ¿Por qué pasó eso? Y el fiscal me dijo a mí, el que me estaba defendiendo, no sé, me dijo, no sé. Igual que el chiste del bombofica, no sé. ¿Y a qué vino usted aquí? No sé, me dijo. O sea, perdí por todos lados. Yo ahora ya lo tomo para la chacota, la risa, porque ya no hay nada que hacer, se terminó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice, señor abogado, cuando el juicio se termina? Se encuadernó. Claro, o sea, después de que un juicio termina con sentencia de término que se lleva, se archiva la causa. ¿Ah? Ahora, cuando un juicio termina y se agotan los recursos que se puedan interponer y se agotan también los plazos para interponer esos recursos, entonces la sentencia que se haya dictado queda firme y eso produce un efecto que es muy importante del Estado de Derecho, que es el efecto de cosa juzgada. Y eso significa que ya ese tema no se puede volver a tratar en la medida que sea la misma materia entre las mismas partes. Y eso tiene que ver con un tema de seguridad jurídica, porque si cada cierto tiempo anduviéramos reviviendo los conflictos, entonces nunca terminaríamos. ¿Ah? Ahora, yo la verdad... Tendencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es lo que se llama una algo así, pendencia? Cuando un caso no puede ser tratado dos veces. No. O sea, la cosa juzgada permite que un juicio no sea visto más de una vez, porque ya se juzgó. Hay alguna relación con la litispendencia, pero no es lo mismo. Litispendencia significa juicio pendiente y es una excepción procesal que se puede interponer en un juicio cuando yo puedo demostrar que esa misma materia entre las mismas partes está siendo tratada en otro juicio, porque eso no es posible. No puede ocurrir, es una barbaridad jurídica, procesal, que las mismas aberración partes, jurídica. Claro, exacto, una aberración jurídica, que las mismas partes estén discutiendo la misma materia en dos tribunales distintos. No, eso no puede ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre, porque ocurre, a veces ocurre, gente que hace una demanda, la deja botada, después inicia otra, o le fue mal con la primera, entonces quiere cambiar su argumento e inicia otro juicio. Entonces, bueno, ahí la defensa tiene que estar atenta para interponer las excepciones que sean más pertinentes. Y una de esas excepciones es la litispendencia, que es decirle, en otras palabras, al juez que está viendo la nueva causa, decirle, o sea, señor juez, están aquí pasando gatos por liebre, porque este asuntito ya está siendo tratado por el juez de tal parte en tal lugar, así que por lo tanto usted no puede seguir adelante con este juicio y se detiene entonces ese juicio y la parte que quería, digamos, renovar el asunto o perseverar tiene que hacerlo en el juicio que se inició como corresponde. Ahora, hay dos temas distintos un poco que se plantean acá. Yo quiero apoyar lo que dice Francisco desde la perspectiva de que si tenemos un problema estructural que va más allá incluso del gobierno de turno, es los problemas en la fiscalía. O sea, la fiscalía yo diría que tendría a lo menos dos problemas. Uno, le falta personal. El otro día hubo una cuenta pública de la Fiscalía Regional de O'Higgins y el fiscal mencionó que en promedio O'Higgins tiene un fiscal por comuna, lo cual parece que sería muy poco. Luego está esta facultad que tienen los fiscales de no perseverar, que les permite entonces que en las causas pequeñitas ellos dicen, no, esto no lo voy a investigar. Y claro, se entiende porque están hasta arriba con un montón de otros casos más graves y más importantes. Pero esta facultad de no perseverar también implica una indefensión de todas aquellas otras personas que son víctimas de delitos tal vez de menor envergadura, pero son delitos al fin y al cabo, que afectan también a las personas en muchos aspectos. Lo afectan en lo material, por ejemplo, si es un hurto, en fin. Y también lo afectan en lo emocional, porque se empieza obviamente a generar una sensación de que a mí nadie me defiende. Entonces yo diría
Y a propósito de este gobierno que ha aumentado tanto los funcionarios públicos en muchas áreas que no se necesitan, si hay una área donde realmente se necesita, lo he dicho históricamente yo, donde me parece que un gobierno tiene que invertir, es precisamente en aquellos funcionarios que fiscalizan o que hacen cumplir las leyes. Por lo tanto, a mí los inspectores, los carabineros, los inspectores municipales, los fiscalizadores del SAC, del Servicio de Salud, de la Dirección General de Agua, de puestos internos, así como los fiscales, son personal que realmente hay que aumentar en el Estado. Eso por una parte. Y por otra parte, yo, si bien es cierto que hay claros problemas en el Poder Judicial, de ahí a decir que estamos en crisis, yo creo que hay un poquito de exageración. O sea, a ver, la señora de Vivanco salió en los chats de Hermosilla y salió del Poder Judicial. De hecho, ahora hay otra jueza que también salió del chat de Hermosilla y a la cual también se le dio un cuarto de remoción, y lo más probable es que esa jueza también salga del Poder Judicial. Entonces, a ver, a mí no me gusta eso de poner que todo está crítico, porque con ese argumento se quería refundar Chile. Con ese argumento se quería eliminar el Banco Central, con ese argumento se quería eliminar el Tribunal Constitucional, con ese argumento se quería establecer tribunales especiales para los grupos indígenas. Entonces, no, a mí no me venga con ese asuntito. Si hay problemas, los problemas hay que irlos viendo de a uno, calmadamente, e irlo resolviendo. Y eso también para decirte, me hago cargo de eso, de que tenían la mayoría. Yo la verdad no tenía ninguna mayoría, Fiorita, porque yo no era del gobierno de Piñera 1 ni de Piñera 2, así que eso, no me hago cargo de esa situación de si había o no habían los votos en esa fecha. Ahora, estos problemas son estructurales, o sea, la reforma del sistema procesal penal lleva 20 años y en 20 años han pasado 5 gobiernos. Entonces, tratemos de despolitizar también un poco estos temas para que nos podamos encargar de los verdaderos problemas que tiene y los podamos solucionar. Porque si nos vamos a poner a echar la culpa que Piñera fue blandengue, que lo fue, bueno, está bien, puede que haya tenido una responsabilidad, pero sí tenemos un Congreso con diputados y senadores que tienen un ciclo habitualmente mayor de duración y que son los encargados de mejorar las leyes, no necesariamente el presidente de la República, que obviamente es el primer legislador y tiene iniciativa de ley, pero que hay una pega, a mi parecer, que es mucho de mayor responsabilidad de los legisladores, que a sabiendas de que hay que hacer mejoras, no las hacen, o cuando empiezan a hacerlas se demoran una barbaridad. Gracias Alejandro. Entonces estamos en el Club de la Ventana, aquí en las redes sociales, estamos justamente conversando con Fiorina, con Lautarino Humor y por supuesto con el abogado Alejandro Pujá, que nos vino a visitar hoy día, y estamos conversando justamente de lo que está sucediendo a nivel judicial, el caso que planteaba Fiorina, que es por supuesto que es un caso horrible, el hecho que una persona haya fallecido en manos de otra ya es un tema mayor, que los medios de comunicación, completamente de acuerdo contigo, Fiorina, no lo relevan porque seguramente no está de moda, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay todo un tema que está relacionado con eso. Ahora, otra cosa que es fundamental y que también quiero plantearla, aprovechando que está aquí nuestro querido Alejandro. De alguna forma u otra, el hecho de que se haya politizado mucho el nombramiento de los supremos, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, de las cortes de apelaciones, Pues eso también ha traído alguna cola. No sé si es posible, Alejandro, que nos complemente un poco este titular que yo dejo nomás. Por favor, Alejandro. Sí, bueno, efectivamente siempre los sistemas de nombramiento son complejos. Chile ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo, para tener un sistema mixto o híbrido, como quieran decirle, para elegir, por ejemplo, ministros de la Corte Suprema, ministros de las Cortes de Apelaciones, ministros del Tribunal Constitucional y así otras instancias, donde funciona el Senado por una parte, funciona el presidente de la República por otra, pero eso genera siempre problemas porque en Estados Unidos también pasó, o sea, durante Donald Trump, nombró a algunos ministros de la Corte Suprema, luego esos ministros influyeron, por ejemplo, en el cambio en la jurisprudencia vinculada con la ley de aborto, en fin, entonces siempre hay un peligro de que la política permee a la jurisdicción judicial. Ahora, claro, la independencia, por decirlo así. La independencia, la autonomía, claro, porque, a ver, si un juez, por ejemplo, tiene la gallardía, dice, en contra de un presidente de la República,
lo más probable es que su carrera judicial se vea cortada y no ascienda nunca o a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema. ¿Ah? Esas cosas ocurren. O sea, es cosa de ver el juez de Marchihue que no quería que lo fiscalizara Carabineros. O sea, por favor, eso no puede ser. Todos estamos sujetos a la ley, todos somos iguales ante la ley. Si me para Carabineros, yo tengo que mostrarle mis documentos y cosas por el estilo. Pero eso ocurre en Chile. O sea, recordemos que para el estallido delincuencial, el diputado comunista, Barbita, Hugo Gutiérrez, no quería que lo fiscalizara un grupo de funcionarios de la Armada y así. Yo soy diputado, no me pueden hacer nada. Esas cosas no se hacen. Ahora, yo creo que igual las soluciones están cerca. O sea, por ejemplo, se creó el famoso sistema de alta dirección pública, que básicamente es, mira, antes entraba cualquiera a ser digamos, autoridad, y por lo tanto ahora, para evitar que cualquiera sea autoridad, vamos a generar este sistema donde a lo menos tienen que cumplir con ciertos requisitos académicos, trayectoria, experiencia. Hasta ahí vamos bien. Pero claro, igual se dejó la posibilidad de que estos nombramientos todavía fueran de carácter político, y de hecho, los presidentes de la República, cuando asumen, tienen una cantidad de nombramientos que pueden hacer en alta dirección pública sin que pase por esto. O sea, un tipo que llegó a alta dirección pública cumpliendo todos los requisitos, puede llegar el siguiente presidente de la República y lo saca inmediatamente y pone a un conocido suyo, saltándose todas las reglas, porque así quedó la ley. Ahora bien, volviendo al tema de los jueces, yo creo que las soluciones están súper cerca. Así como se hace la evaluación de quienes pueden postular, incluso al Ministerio Público, al fiscal, ustedes todos vimos cómo se nombró el actual fiscal, debiendo comparecer ante la Corte, siendo examinado por los jueces. Pues bien, yo creo que después de hacer todo ese proceso, presentar currículum, trayectoria, ser entrevistado, igual que en cualquier trabajo, cualquier pega, se meten todos los nombrecitos de los postulantes a una tómbola, amigos. Como la antigua Grecia. Y se acabó. Porque si todos cumplen requisitos técnicos, profesionales, de experiencia, ¿cuál es el problema entonces de que sea el azar el que defina al próximo fiscal nacional, al próximo integrante de la Corte Suprema? Me parece que es muy transparente, muy abierto. O sea, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Que todos tengan las habilidades, las capacidades técnico-profesionales, la experiencia necesaria. Y luego, que sea al azar, que sean los sábados los que nos digan quiénes van a ser estos ministros. Y por supuesto, siempre fijándonos en los plazos, en los tiempos, para que también nadie se aperne, en fin, que haya una constante renovación. Entonces, no hay que entrar a refundar todo para hacer mejor las cosas. Oye, Alejandro, pero bueno, ahí le doy de inmediato la palabra a la Fiorina. Oye, pero nos estaríamos saltando ¿cómo se llama? El derecho romano, oye, porque nos vamos a Grecia. ¿O no? Bueno, la historia nos presenta muchas evoluciones, muchos alternativas. Usted recuerda que en Roma teníamos el dictador, claro, que no era precisamente ese señor que se tomaba el poder, sino que lo nombraban en el cargo de dictador, claro, para que resolviera problemas. Concepto muy distinto al que tenemos actualmente de la palabra dictador. Oye, miren, escuchen por favor, esto es para que se den cuenta que efectivamente hay gente que nos está viendo, que nos sigue en las redes sociales. Nos escribe Elisa y dice, hola. Vaya nomás. Alejandro. Bueno, se han dicho varias cosas. Me parece bastante buena tu análisis, Fernando, sobre que el femicidio no es otra cosa que un homicidio agravado. En realidad, y de esa perspectiva no es distinto, por ejemplo, a un parricidio. Cuando, por ejemplo, un hijo mata a un padre. También es una figura de homicidio agravado. Y de ese punto yo quiero reivindicar que todas las vidas son importantes, la de un hombre y de una mujer. Y todos los efectos que pueda tener el asesinato de un hombre y una mujer, esos son variopintos. Así como, a mí también, estoy recién hablando, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que alguien que está con el equipo, ¿cierto? Le llegan notificaciones y ese es el ruido que sale de repente. Yo pensé que era la campanita del tiempo. No, la campanita de Toray. Ya. No, mira, lo otro es alguien de los que está acá con nosotros está ocupando en el equipo y le están llegando notificaciones con esa alarma. Ya, ok. Entonces, todas esas otras
consideraciones respecto del impacto del asesinato de un hombre o de una mujer son cuestiones que debieran verse en el juicio propiamente tal, sea por ejemplo para agravar la pena y también para una acción que no se ha hablado mucho acá, que es la clásica acción civil que se puede acompañar en cualquier juicio de carácter penal. Es decir, cuando yo mato a alguien, aparte de que eso tiene un reproche penal y un castigo, una sentencia, eso genera efectos patrimoniales. O sea, matar, por ejemplo, al padre implica privar al hijo de ingresos futuros. Y por lo tanto, deben saber entonces las personas que son víctimas de esta situación, por ejemplo, se matan al padre y ese niño queda huérfano y esa mujer va a tener una vida mucho más dura para poder cuidar y proteger a su hijo. En fin, bueno, esa persona, esa mujer podría y debería realmente interponer una acción civil en contra del victimario, o sea, de aquella persona que mató a ese padre, de tal manera de ser indemnizada en el tiempo, presente y futuro, por todo lo que genera ese asesinato desde el punto de vista patrimonial. Y bueno, eso ya entra en un tema también que está vinculado con la asesoría. Y así como dije antes, que hacía falta, por ejemplo, más fiscales, más fiscalizadores también en distintas áreas administrativas, también hace más falta más abogados disponibles para poder entonces darle la correcta asesoría a las personas. A propósito del caso del Lautarino, recordé que es más fácil defender que acusar, ¿ah? Porque el que acusa tiene la carga de la prueba, tiene que llevar todos los elementos que demuestren la acusación. Y por eso que de pronto es más fácil que un defensor destruya una acusación si ésta es débil, si ésta no ha trabajado lo suficiente. Y es parte un poco, y ahí volvemos un poquito nuevamente al tema de la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía, por ejemplo, se demora tanto en hacer una imputación? Porque tiene que hacer la investigación. Y si es poco personal el que tiene la fiscalía, y aquí nos pasamos a otro tema, si también tenemos poco personal de carabineros y de la Policía de Investigaciones, las investigaciones se demoran. Y recordemos lo que se quiso hacer hace 5 años con Carabineros. Había que eliminarlo o había que refundarlo. Y si hoy día Carabineros no llegan ante una emergencia, a una situación crítica como un crimen en proceso, también tiene que ver con cómo se quiso destruir esta institución. Los jóvenes no quieren ser carabineros. ¿Por qué? Porque resulta que ser carabinero es exponerse a un ataque permanente de personas que se oponen a la labor del Estado. Carabineros es la primera línea, usando el lenguaje de los violentistas que quisieron quemar el país. Carabineros es la primera línea del Estado de Derecho. Es el representante de la fuerza legítima del Estado. ¿Y qué se hizo con ellos? Se les atacó, se les denostó, se les calumnió e injurió hasta la saciedad. Entonces, no podemos exigir que Carabineros aparezca cuando hoy día está debilitado, porque sencillamente hay pocos carabineros, porque no están todos los medios necesarios y porque muchos carabineros incluso no han tenido la suficiente preparación y capacitación para enfrentar situaciones de riesgo, como un tema de femicidio, como una persona que toma rehenes, en fin. Entonces es complicado. Y quiero terminar también con otro contexto. Acá se dijo alguna vez, ahora están cambiando de opinión, de que, por ejemplo, la marihuana era una droga blanda, que no hacía nada. Bueno, hoy día es cosa de ver cómo el narcotráfico, la droga, ha premiado todo, incluso nuestras instituciones. ¿Ah? ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes son los que le bajaban el perfil al consumo de cannabis sativa, al consumo de otras drogas? Porque no hacían nada, eran de uso recreativo. ¿Se acuerdan de ese tipo de cosas? Entonces, no podemos hoy día empezar a exigir soluciones cuando durante, no años, amigos, décadas, hemos estado horadando el sistema, destruyendo la institucionalidad, con un montón de incivilidades. No, si pintarrajear la calle no tiene ningún efecto. Claro que tiene efecto, porque una villa, una población llena de basura, llena de grafitis que nadie entiende, con botines colgados arriba de los postes o de los cables de electricidad, da una señal de la falta absoluta del Estado de Derecho, del orden y la seguridad. Y por eso que no es menor
cuando alguien está en la vía pública causando un desmán. Por eso que no es menor, cuando se rompen los faroles de una plaza. Y ahí, y con esto termino, es tan importante también la labor tanto de las juntas de vecinos, las organizaciones sociales y también las autoridades. Presenten proyectos para mejorar las plazas, presenten proyectos para que, por ejemplo, pongan cámaras, presenten proyectos para que haya más nuevas luminarias, porque todos esos elementos ayudan a resocializar el espacio público que hoy día ha sido tomado por la delincuencia, el lupo y el narcotráfico, gracias a un sector que existe y que hoy día estamos tratando de reconstruir. Es cierto lo que dice Alejandro, hay que tomar conciencia y atención, tenemos información, dice, durante las últimas horas. Hace poco tiempo estuvo en las lechugas, ¿es producto de qué? ¿Es producto de la imaginación? No, es producto que se rían con agua servida. Ya, y pero esa agua servida son responsabilidad de alguien. No puede ser solamente del que tiene la organización, del que tiene la empresa. Entonces, ojo con eso. Pero se necesita un buen tratamiento de agua, sobre todo cuando están puestas en las vertientes. Ese es el tema, ahí donde vamos. Alejandro, sí. ¿Qué te ha parecido la intervención de nuestra querida Fiorina? Por favor. Desde el punto de vista legal, por supuesto. Que se han dicho tantas cosas que realmente yo no sé de dónde tomarme, excepto hacer algunos comentarios generales, como por ejemplo insistir en la importancia de que si el Estado va a crecer, debe crecer donde realmente se necesita, como por ejemplo en mayor cantidad de inspectores de la Dirección General de Aguas, que históricamente han sido pocos. Igual como históricamente han sido pocos los inspectores municipales para fiscalizar las cosas que pasan en la vía pública, el tránsito, tantas cuestiones donde un chofer va y se estaciona sobre una ciclovía, no le pasa nada, no hay un inspector ahí que haga valer la ley. Y claro, hay que tratar de equilibrar los intereses de unos con los de otros. Hoy día tenemos, por ejemplo, una tarifa eléctrica carísima, que nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido unos niveles de tarifas tan altos de la electricidad. Pero este mismo país rechazó el proyecto Hidroaicén, un proyecto colosal de generación eléctrica a través del agua, que es una fuente casi inagotable. Además, recordemos que cuando el funcionamiento de una planta hidroeléctrica no es que se tome el agua pasa por la central hidroeléctrica y genera la energía. El agua sigue su camino en la naturaleza, se puede utilizar, se puede reutilizar. Pero se le hizo la vida imposible a Hidroaicén y hoy día no tenemos esa fuente de generación de energía. Por supuesto que se iba a afectar algún sector donde se iba a instalar la planta, pero para eso habían planes de manejo. Pero ya venía esta corriente ideologizada extrema de atacar todo tipo de proyectos. Entonces, con esa forma de pensar, ningún proyecto, bueno, más o menos que sea, va a operar. En Osorno la otra vez, o sea, un año pasado, se fue también un proyecto hidroeléctrico porque la empresa que era extranjera no quería tener problema con los grupos indígenas. Y volvemos entonces a lo mismo. Los grupos indígenas tienen derechos, tantos derechos como los huincas, que no tenemos esa etnia. Y si se quiere hacer valer los derechos de uno sobre otro, entonces luego tenemos una planta menos que no funcione. Yo sé que las plantas de paneles solares tienen algún impacto ambiental. Y por eso es que es importante que las instituciones funcionen de tal manera que se hagan los estudios que correspondan en cada caso. Pero, volvemos a lo mismo, no se quiso Hidroaicén, que era algo bastante inocuo comparando con otras fuentes de energía, y ahora, bueno, parece que los problemas también son con las paneles solares, que captan una energía que es casi infinita, pues, y que por lo tanto, si la logramos capturar, vamos a poder tener energía a mejores precios. Entonces, a ver, como dice por ahí, lo decían los antiguos, palos porque boga y palos porque no boga.
Entonces tenemos que informarnos un poquito más, tratar de ver cómo funciona el sistema. Por ejemplo, ha sido noticia estos días, no sé si Fiorina se enteró de la multa que le aplicaron a la empresa de ferrocarriles del Estado por fragmentar un proyecto. No sé si Fiorina se enteró. Está en todos los medios. ¿Ah? Se le aplicó, yo aquí lo estoy viendo, por ejemplo, en The Clinic. Lo voy a mirar acá. Se le aplicó una multa a la empresa de ferrocarril del Estado de 864 millones de pesos. Y esta multa la aplicó la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora, ¿qué es la Superintendencia de Medio Ambiente? Bueno, es una institución del Estado que está preocupada de fiscalizar los proyectos. Y los proyectos no solamente que puedan ser de empresas privadas, sino que también de empresas públicas, como en este caso la empresa de ferrocarril del Estado, que fragmentó el proyecto denominado Rancagua Express, que es todo este trabajo que se está haciendo para mejorar la conectividad del metrotren o el ferrocarril, como ustedes quieran llamarle, que une Santiago con Rancagua, con San Fernando y todas las comunas intermedias. Y esto de la fragmentación del proyecto es una mala práctica que la realizan muchas empresas. Aquí no es que sea solamente empresa privada, empresa pública. Muchas empresas hacen lo mismo. De hecho, en el caso de Dominga, que ha sido rechazada en forma permanente por el Comité de Ministros, también se acusó de una fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Para que los amigos entiendan. Es un proyecto grande, que es tan grande que de acuerdo a la legislación se debe hacer un informe de impacto ambiental. En los proyectos chicos solamente se admite o se requiere una declaración de impacto ambiental. Entonces, obviamente, para una empresa que quiere que esto salga rápido, va a tratar de hacer aparecer que el proyecto es más chico de lo que es. Y ahí entra en esta tentación de subdividirlo. Y al subdividirlo o fragmentarlo, entonces lo quieren hacer pasar para que pasen los controles y las revisiones solamente a través de declaraciones de impacto ambiental y no de estos informes de impacto ambiental que son más completos, por supuesto, para poder evaluar el proyecto. Entonces, en este caso, a Rancagua Express o a EFE los pillaron chanchito, la Superintendencia de Medio Ambiente, les aplicó una multa y como todavía estamos en Estado de Derecho, esa multa fue reclamada por EFE a través de un recurso que es el recurso de reclamación que se interpone ante la correspondiente Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones ratificó la multa. Ratificó la multa. Es súper importante esto porque cuando a uno le aplica una multa, el fiscalizador se puede equivocar. La multa puede ser ilícita, puede ser desproporcionada, en fin. Entonces, afortunadamente, por eso cuando me dicen a mí que el Poder Judicial está en crisis, no, yo no creo que esté en crisis, tendrá algunos problemas, pero... Y están las herramientas. ¿Por qué? Porque si yo empresario creo que la multa es ilegal, es desproporcionada, entonces puedo recurrir a la Corte, a un órgano jurisdiccional. ¿Quién aplicó la multa? Es un órgano administrativo. Podrá ser autónomo porque las leyes en general hacen que estas instituciones como la superintendencia sean órganos autónomos que no dependan del gobierno de turno. Serán nombrados, por ejemplo, superintendentes por los presidentes, en fin, pero ya nombrados, habitualmente estas instituciones tienen autonomía para poder funcionar, de tal manera de que hagan la pega técnica profesional a la que están llamados y no una pega de carácter político donde el gobernante de turno los manda a hostigar a tal o cual persona. Eso no puede ser, la instrumentalización de los órganos del Estado para perseguir política, económicamente a otras personas. Entonces, en este caso, lo que ocurrió es que la superintendencia hizo su pega, revisó el proyecto y se dio cuenta que EFE, empresa estatal, estaba pasando, como se dice, gato por loro, y los multó. Y a la empresa le pareció que esta multa era ilícita, era inadecuada, injusta, y reclamó ante la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones ratificó. Entonces, cuando ya una Corte empieza a ratificar, esto puede ir a la Suprema, entre paréntesis. Claro, queda la Suprema todavía. Pero ya uno empieza a oler
que parece que la multa estuvo bien planteada. Y esto sin que nadie haya dicho nada, sin que ninguna organización ambientalista, ecologista haya tenido que estar mirando el diario oficial. Esto es porque la institucionalidad todavía funciona. Y por eso que es importante entonces que todos nos preocupemos de que existan instituciones autónomas, independientes, fuertes, con un marco legal claramente establecido para el ejercicio de sus funciones, tanto para que sean eficientes en lo que hacen, pero también para que no caigan en injusticias y cometan arbitrariedades. Porque, ojo, uno siempre espera que el Estado te ampare. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se convierte en el principal persecutor? Es terrible, porque es una tremenda institución contra personas naturales, que muchas veces están solas, que no tienen acceso, por ejemplo, a una defensa oportuna, profesional, especializada, como de alguna manera dijo Fiorina. Efectivamente, el hecho de que uno sea abogado no significa que sea experto en todas las materias. Entonces, raya para la suma, es importante que estos temas, voy a repetirlo, algo que dije antes, se analicen fuera del ciclo político, siempre pensando, no pensando en quién gobierna o en quién va a gobernar, sino que siempre pensándolo más en la objetividad de si esto funciona o no funciona. Y quiero terminar con algo que tú dijiste, Francisco, respecto a las paltas en Quilpué, en la quinta región. Efectivamente, había problemas de sequía, pero también había gente que no hacía las inversiones que debía haber hecho. De hecho, Chilevisión mostró a unos empresarios que tenían, por ejemplo, regadío por goteo, que tenían piscinas y que le habían pedido plata a organizaciones, a instituciones del Estado a través de proyectos para hacer eso. Y eso es lo que tenían sus árboles llenos de palta y verde. Dirección General de Riego. No, a la Dirección General de Agua no se le pide plata. No estoy hablando de proyectos que tú se los puedes pedir a Cercoté, se lo puedes pedir a Corfo, se lo puedes pedir al gobierno regional. Pero lo que quiero decir es que también las personas, el campesino, el agricultor, tiene que organizarse y tiene que utilizar las herramientas que hay a disposición para mejorar lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Iba a Chilevisión y se encontraba con el agricultor que no tenía, Francisco, Fiorina, no tenía ni un tambor para juntar agua. Entonces, y después andan quejando de que no tienen agua. Oye, es que ayúdate que yo te ayudaré. Preocúpate de hacer las inversiones. Y si no tienes plata, busca las ayudas en los órganos del Estado que incluso tienen fondos destinados a este tipo de proyectos, de tal manera que puedas entonces enfrentar los efectos, por ejemplo, de la sequía o del cambio climático y todo lo que sea. Porque obviamente todos queremos que se sigan cultivando palta, y ustedes recordarán ese boicot internacional que quisieron hacerle a algunos chefs internacionales a la palta y no funcionó, porque la palta es demasiado rica para dejar de comer. Es muy rica, po. Es muy rica. Es exquisita, mis estimados amigos. El Club de la Ventana. Oye, escuchándolos atentamente, la gente nos pregunta y nos dice, ¿dónde puedo inscribirme? O me despido de inmediato. Vamos con la despedida de Alejandro Pujá, sus impresiones finales y, por supuesto, a ver si acepta o no la invitación realizada. Gracias, Fernando. Saludo al guasito. ¿Chamo se llama? ¿Chamo? El Chano, es un deslenguado, hay que tener mucho cuidado. Ah, sí. No, yo pensé que se llama Chamu, por chamuyento. Lo vamos a... Sí, también tengo mi salida graciosa, pues. Sí, otro caso. Oye, feliz de acompañarlo en la medida de lo posible, en la medida de que haya tiempo, vida y salud, por supuesto, que uno propone y Dios dispone. Así que ahí me van avisando los días, los horarios, y vamos tratando de participar en lo que más se pueda. Y agradecer la ocasión de poder conversar estos temas, porque en el fondo, claro, se trata un poquito de no solamente la denuncia y el diagnóstico, que son importantes porque hay que visibilizar los problemas, sino que también ver de qué manera le entramos a la solución. Y la solución a veces son variadas. A veces las soluciones vienen en parte por el lado de la organización de las comunidades, en otra parte, por ejemplo, cuando tomamos mejores decisiones en el proceso electoral, porque la autoridad, por ejemplo, política es importante, y también, de alguna manera, conocer las distintas instituciones que hay. No todo se resuelve en tribunales. Hay organizaciones intermedias. Está
por ejemplo, en el caso que mostraba de Rancagua Express, la Superintendencia de Medio Ambiente. Que entre paréntesis, en las páginas web de esta superintendencia también se publican muchos proyectos, muchas cosas que se están haciendo. Entonces, ahí hay flujo de información y conocer las oportunidades que el propio Estado e incluso la empresa privada ofrece. Hay muchos fondos de empresas privadas que tienen mayor conciencia, no todas, por supuesto, pero algunas sí tienen mayor conciencia y tienen fondos incluso para apoyar iniciativas en distintas áreas, ecológicas, ambientales, sociales, en fin, y a nivel de Estado también lo está. Por ejemplo, me imagino que Fiorina conoce el Fondo de Protección Ambiental, que es muy bueno para, por ejemplo, hacer todos estos proyectos de educación, de información, para precisamente ir generando conciencia a las comunidades respecto de cómo enfrentar la relación con la naturaleza, que es una relación complicada, porque nosotros de alguna manera depredamos. El ser humano es como un cáncer para la naturaleza. Entonces tenemos que ver la forma de cómo nuestra vida, nuestra presencia en el medio ambiente es lo menos tóxica y por lo tanto poder asegurar que tengamos naturaleza para nuestros descendientes. Y respondiendo un poco, con esto termino, la consulta que hacía alguien por ahí respecto a si servía para algo más, por supuesto, como todos los abogados, estamos disponibles para orientar, asesorar. Yo soy, aparte de abogado, director de un medio de comunicación, estudiociudadano.cl, y basta que ponga mi nombre en la internet y va a encontrar mi nombre completo, mi teléfono, mi correo. Así que cualquier persona que tenga algún problema, alguna inquietud, se puede comunicar conmigo directamente o a través también del sitio web estudiociudadano.cl, que tiene una sección de atención de público. Te puede mandar su caso, en fin, alguna consulta, y trataremos de ayudarla un poquito. Ahora, ojo, los casos son complejos. Si no mandan suficientes datos e información, tal vez la respuesta no sea muy buena. Así que hay ahí disposición mía y de estudiociudadano.cl para apoyar también incluso a este tipo de organizaciones que están luchando por distintas cosas. Y de hecho, una de las cosas que yo he hecho durante 20 años de mi vida es asesorar a organizaciones sociales. Si tengo algo de expertise, específicamente en eso. Así que me encantaría poder ayudar a los distintos grupos que están trabajando en distintas áreas de interés común. Muchas gracias, Fernando, Francisco, por la invitación. Un gusto conversar con Fiorina y Lautarino. Muy bien. Fiorina González, su palabra de despedida. Fiorina.